Estamos llegando al final de esta extensa serie que hemos tenido sobre los Yo Soy de Jesús, este mes de mayo que tenemos por delante. Finalizamos esta serie de predicaciones sobre los Yo Soy de Jesús. Hoy es Yo Soy el Camino, la semana que viene Yo Soy la Verdad y la siguiente será Yo Soy la Vida. Y a la próxima, en la última semana de mayo, haremos una especie de recopilación, pero igual hay alguna sorpresa y predicamos sobre el Yo Soy, el Alfa y la Omega, y nos trasladaremos al Apocalipsis, donde dice que yo soy el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Pero hoy vamos a entrar en materia sobre el Yo Soy de Jesús, que dijo de sí mismo: yo soy el camino. Esta reflexión que vengo a compartiros la he desmenuzado en 3 fases. La primera parte se tratará sobre Jesús el camino, Jesús es el camino. La segunda parte será Jesús en el camino, Jesús en el camino. Y la siguiente, la tercera, será los del camino, los del camino. ¿De acuerdo? Así que vamos a entrar en materia y vamos a comenzar por el principio. Y quiero compartir con vosotros una frase que encontré esta semana preparando la meditación. Compartiré con vosotros varias frases y versículos. Frases que no están en la Biblia y versículos que, por supuesto, sí lo están, para apoyar estos puntos. ¿De acuerdo? Jesús es el camino. Hay una frase que dice: el camino empieza en la puerta de tu casa. El camino empieza en la puerta de tu casa. Los eventos que se narran aquí, en este capítulo 14 del Evangelio de Juan, ocurren al final de una semana muy intensa para el Señor. Su ministerio en la tierra está finalizando, el ministerio del Señor está finalizando, y Él se reúne con sus discípulos por última vez antes de que llegue su semana de la pasión, muerte y resurrección. Jesús está aquí como iniciando una despedida con sus discípulos. Ha sido una larga semana, como digo, para todos ellos, y ahora Jesús, su maestro, una vez más, les revela cosas que ellos no alcanzan a entender. Ellos no alcanzan a entender, por eso Tomás le hará las preguntas que le hace, que acabamos de leer, porque no alcanzan a entender. Pero Él les revela cosas que es necesario ser reveladas. Jesús les dice cosas que es necesario decir, para que llegado el momento del Espíritu Santo, porque Jesús resucitará y se irá, pero nos dejará al Espíritu Santo, para que llegado ese momento reconozcan que estas cuestiones de las que Jesús les ha hablado son igual de ciertas en el momento en el que Él las está diciendo, como lo serán entonces, cuando Él ya no esté y esté su Espíritu Santo. En todo este capítulo 14 les está diciendo, o mejor dicho, les está preparando para su partida. Yo me voy a prepararos una morada, me voy, lo hemos leído, no se turbe vuestro corazón, no os preocupéis, no tengáis temor. ¿Cuántas veces nos dice esto el Señor? Yo me voy, pero voy a preparar lugar para vosotros, pero me voy y no os dejo huérfanos. Vendrá el Espíritu Santo que os dará a conocer todo lo que hemos estado viviendo estos 3 años y os dará a conocer de mí. Entonces, el Señor está preparando su partida, les está diciendo que Él va de camino a la cruz también. Les está diciendo que Él tiene un cometido que cumplir y que va de camino a ese cometido. 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a dónde va? Tiene que ir a la cruz primero para poder ir a preparar las moradas para nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese camino que lo conduce a la cruz comenzó mucho antes. Por eso hemos leído al principio que el camino de cada persona, de cada cual, comienza ¿dónde? En la puerta de cada uno, en la puerta de casa de cada uno. El camino de la salvación, el camino que Jesús comenzó en la salvación, no comienza en la última semana de Jesús en su ministerio terrenal. Comienza mucho antes de que Él viniera al mundo, en presencia como nosotros, en persona, sino comienza en la eternidad. Ese camino del Señor hacia la cruz comienza en la eternidad, en la puerta de su casa, junto al Padre y al Espíritu Santo.
La semana que viene que hablaremos sobre yo soy la verdad, ¿qué le dirá Jesús a Poncio Pilato? Le dirá, cuando Poncio Pilato le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? ¿No? Y él le dice, tú lo has dicho. Yo para esto he venido, le dice. Para esto he venido, le dirá a Poncio Pilato. Jesús ha pasado ya con los discípulos un tiempo considerable, y les está hablando y enseñando, demostrando con milagros que Él es el gran yo soy. Con sus discursos, con sus enseñanzas, con sus milagros, lo han visto, lo han vivido, han respirado al lado de Él día tras día durante 3 años. Y no se ha cansado nunca el Señor de decirles que Él es el gran yo soy, como hemos estado viendo durante todas estas semanas. Es por eso que Jesús comienza este capítulo 14 con esta frase: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, porque Dios es Jesús de Nazaret. Dios es Jesús de Nazaret. El gran yo soy es Jesús de Nazaret, porque lo leemos aquí. ¿No crees que yo soy? ¿No crees? Versículo 10. ¿No crees, Tomás, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Lo que hablábamos esta semana en los estudios, el misterio de la Trinidad, ¿verdad? En lugar de pedirles a sus discípulos y a amigos su apoyo, que es lo que hubiéramos hecho nosotros en momentos de... No es lo que hacemos en momentos de necesidad, en momentos donde estamos angustiados, pedimos apoyo, consuelo, ¿verdad? Ser comprendidos, poder llorar junto a alguien. Pues el Señor, en vez de hacer esto, ante esa situación angustiosa, ¿el Señor qué hace? Apoya, consuela, les da ánimos, les da instrucciones, no deja de enseñarles. No pide para Él, sino que da y da y da. Y así revela la profundidad de su gran amor por sus discípulos y por nosotros. Nosotros queremos hacernos un ovillo en las situaciones angustiosas y que nos dejen en un rincón y que nos dejen en paz. Y como mucho, tener a una persona de confianza al lado de que podamos llorarle. Y el Señor, que iba camino de la cruz, camino de una semana decisiva para Él, donde Él sabía lo que iba a pasar, no se cansó de estar al lado de sus discípulos. Siempre me conmueven las palabras del Señor en la última cena cuando dice: cuánto he deseado estar con vosotros hoy. O sea, ¿cómo puede uno desear con esa manera incuantificable de expresar cuánto he deseado pasar una noche, la última noche, esa noche horrenda en la que fue arrestado con sus discípulos? Pero el Señor siempre da y da y da y no se cansa de dar. Después de todo, el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Esto lo dirá en Mateo 20. Jesús, que es el camino, no deja ni por un instante de dar directrices y enseñanzas, cuestiones que ocuparon siempre un lugar importante en la vida del Señor, porque Él se iba y tenía que dejar el camino marcado para que cuando viniera el Espíritu Santo nos recordara la teología del recuerdo de la que habla Eduardo de Las en su libro Dios es Jesús de Nazaret. Entonces, viene el Espíritu Santo y nos recuerda todo el camino trazado del Señor en esta vida. Todas las parábolas, todos los discursos, todas las atenciones que tuvo con las personas más necesitadas. Eso es lo que el Señor nos trazó. Y no solo Jesús es el camino, y no solo Él mismo dijo de sí mismo que Él era el camino, sino que otras personas dieron testimonio de que Él era el camino. Mirad, Mateo 22, Maestro, Mateo 22, 16, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. En los tiempos de Jesús, las desigualdades de la vida, la injusticia social y la injusticia social y la religiosa eran un clamor que llegaba con fuerza a los oídos de Dios. Antes igual que ahora, las personas más humildes, las personas que clamaban al cielo pidiendo un poquito de misericordia y ser escuchadas y recibir consolación. Saber que Dios no las había abandonado,
Esto se hacía antes y se sigue haciendo ahora. Cuando Jesús comienza su ministerio, es decir, a enseñar el camino al Padre, ese es el ministerio del Señor, comienza a abrirse una gran brecha entre la religión y la religiosidad. ¿Podemos entender estos términos? La religión pura, que dirá Santiago, la religión pura y sin mácula, ¿cuál es? Visitar a las viudas, proveer a los que menos tienen, buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es la religión pura. ¿Y la religiosidad cuál será? Las apariencias, todo lo que es la apariencia. Entre ser y aparentar, entre estar y quedarse, esa es la diferencia. Entre ser de verdad un cristiano o aparentar serlo. Entre estar o quedarse en el camino. La gente que seguía a Jesús y escuchaba atentamente su mensaje, la de antes y la de ahora, la que escuchaba atentamente su mensaje, al final tenía que acabar por fuerza tomando una decisión. Al final, cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú tienes que acabar por fuerza tomando una decisión. ¿Me quedo o me voy? ¿Esto va conmigo o no va conmigo? ¿Me quedo o me voy? ¿Le sigo o paso de largo? Como el joven rico. Lo siguió hasta un punto, le hizo la pregunta. Cuando no le convino, pues pasó de largo. ¿Me tomo en serio el camino que conduce a Dios o solo vivo en la apariencia? Cuestiones que importaban entonces y siguen importando hoy en día. Porque muchísima gente vive desorientada y sin saber qué camino tomar en la vida. Muchísima gente. Mirad, otra frase interesante que me he encontrado esta semana. ¿Podría decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Alguien pregunta. ¿Podría decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Otra persona contesta. Eso depende en gran manera del sitio al que usted quiera llegar. No me importa mucho el sitio, contesta. Entonces tampoco importa mucho el camino. Cuando uno no sabe dónde quiere ir, no le importa el camino que lo saque de donde está. Cuando uno no sabe dónde quiere ir, pues tampoco le importa el camino que lo saque de donde está. Sin embargo, no todos los caminos que transitamos en la vida son buenos para nosotros. Para nada. Ni nos conducen a Dios, y sí importa mucho el camino elegido para vivir nuestras vidas. Importa y mucho. Jesús lo expresó de esta manera. Jesús lo expresó así, lo que acabo de decir lo expresó así. Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha. ¿O no es lo mismo que yo acabo de leer? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, a que esto nos lo sabemos, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Me dice usted el camino para salir de aquí? Pues depende de dónde quiere usted ir. No me importa dónde quiero ir. Pues entonces tampoco importa el camino. ¿A dónde queremos ir nosotros? Cada día, cada día. Es una decisión diaria. ¿A dónde queremos ir? ¿A los pies de Cristo? ¿O a los pies de otra persona? ¿O a los pies del trabajo que adoramos? ¿O a los pies de las redes sociales que podamos adorar? Hoy en día, ¿cuánta gente vive de la adoración a las redes sociales? Porque quiere escapar de una vida. Las redes sociales son un escaparate, porque quieren escapar de la vida que llevan y quieren dar y aparentar una religiosidad. ¿Me entendéis por dónde voy? Entonces sí que importa el camino que elegimos para transitar en la vida, y suele ser el camino estrecho el que nos lleva a Cristo. Segundo punto, Jesús en el camino. Otra frase, y esta me gustó mucho porque es un poema de Robert Frost, un poeta estadounidense que he leído varias veces, y esta frase siempre me ha gustado mucho. Dos caminos se abrieron ante mí, ¿vale? Imaginemos dos caminos. Elegí tomar el menos transitado, y eso marcó la diferencia. A mí me parece una frase de una profundidad tremenda.
Durante su ministerio terrenal, Jesús no se cansó de decir y recordar siempre que la cuestión del seguimiento a Dios, la cuestión de transitar el camino del Padre que Él enseñaba, era siempre un ejercicio de elección personal, ante la disyuntiva en la que el ser humano se encuentra a diario. Dos caminos se abren ante nosotros todos los días. ¿Cuál queremos transitar? ¿Cuál? Ancho es el camino, lo acabamos de leer, ¿verdad? Seguirle a Él es elegir el camino menos transitado. Seguir al Señor es elegir el camino menos transitado. Y no solo eso, sino que es elegir trasladar el reino de Dios en la tierra, aquí y ahora. No solamente es andar el camino y seguir a Jesús, sino que tenemos que trasladar el reino de Dios aquí y ahora. Aunque no encontremos en los evangelios una definición detallada de lo que significa el reino de Dios, ni una explicación concluyente a esto, sí encontramos en Jesús trasladando siempre en sus discursos los conceptos de lo que es el reino de Dios. Y además de una forma sencilla y cercana y comprensible. Y lo vais a entender muy bien ahora, mirad. El mensaje de Jesús impacta por su fuerza. Y además impacta con fuerza, pero con diferente resultado en la sociedad en la que le rodea. Y esto sigue pasando hoy en día. Por un lado, este mensaje, estos conceptos que Jesús traslada cuando explica las parábolas, cuando ayuda a los necesitados, cuando come con las prostitutas y con los recaudadores de impuestos, ese es un mensaje no hablado del Evangelio. Cuando nos juntamos con personas que la clase social o determinadas clases sociales no quieren, ese es un mensaje hablado del Evangelio. Bueno, pues cuando Jesús lleva esos conceptos a las personas, son entendidos y asumidos por la inmensa población que son, ¿qué? La muchedumbre, la plebe, los olvidados. ¿Quién le seguía al Señor? Los olvidados, los que nadie quería, la plebe, los pobres. Sin embargo, tiene un impacto, también tiene un impacto igual de grande, pero en sentido contrario, en que en las clases altas, en el clero, en los fariseos, en los levitas, en esos tiene el mismo impacto, pero en sentido contrario. No quieren oír ese mensaje. No quieren oír el mensaje del reino de Dios que se acerca a los pobres, a los más necesitados, a los desvalidos. Esto es lo que sigue pasando hoy en día. La inmensa mayoría de personas que aparentemente lo tienen todo en la vida, que aparentemente lo tienen todo, no se ven en la necesidad de buscar a Dios. Los fariseos no se veían en la necesidad de buscar a Dios. Y su mensaje sigue llegando con la fuerza ¿a quién? A los más desvalidos. Ese mensaje del Señor sigue llegando con fuerza a los que más lo necesitan. A los olvidados, a los invisibles. Eduardo Galeano tiene un poema tremendo, a los nadies. A los nadies. ¿Sabéis lo que dice Eduardo Galeano? Esos nadies que valen menos que la bala que los mata. Esa gente que está en el tercer mundo, que son los olvidados y que valen menos que la bala que los mata. Eso es muy fuerte, Dos caminos se abren ante el ser humano y este tiene que elegir. Nosotros tenemos que elegir. Al menos elegir el menos transitado es elegir la puerta estrecha. Lo hemos dicho antes. Elegir que te señalen, que te eviten, que te estigmaticen, que te señalen como cristiano, pero es el camino que marca la diferencia, o al menos debería marcarla, Ese es el camino estrecho. Si queremos encontrar un ejemplo claro y rotundo de lo que significa encontrar a Jesús transitando y enseñando el camino del Padre, lo podemos encontrar en Mateo 5, en el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Es que no hay otro ejemplo mejor. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque las bienaventuranzas son un escándalo. Cuando la época de entonces lo escuchó, era un escándalo y hoy en día sigue siendo un escándalo. Mirad, no podemos leer las bienaventuranzas como un texto poético o un tratado moral.
porque Jesús no dijo, no quiso para nada que las bienaventuranzas, ni todo su discurso, se enfocara de esta manera. No fue nunca su intención. Porque Jesús en ella esconde dentro de sí algo mucho más profundo y trascendente. Esconde el reino de Dios a los soberbios y a los piadosos. En las bienaventuranzas, en el discurso de Jesús, Jesús esconde el reino de Dios a los soberbios y a los piadosos y se lo da a conocer ¿a quién? A la gente sencilla, que busca dentro de sus vidas cotidianas, como tú y como yo, del día a día, a menudo muy imperfectas esas vidas, ¿o no es verdad? ¿O nuestras vidas no son imperfectas? La mía mucho, mucho. En estas vidas imperfectas, seguir al Señor desde la realidad de sus vidas. Yo no quiero seguir al Señor y hacer un santo de escayola de Él y cuando me convenga lo saco a la calle y cuando no me convenga no lo saco. Yo quiero seguir al Señor todos los días de mi vida, desde mi vida imperfecta, para que Él la mejore. Para que Él la mejore, para vivir el reino de Dios aquí y ahora. Mirad, tomemos un ejemplo. Bienaventurados los pobres. ¿Bienaventurados los pobres? ¿De verdad? Si Dios en la persona de Jesús de Nazaret se ha hecho carne, siervo, pecado y maldición, y esto lo dice la Escritura, por nosotros, no podemos entender el bienaventurados los pobres más que de una manera. La pobreza del Señor es un mensaje que seduce. Mirad por qué. Porque es una pobreza utópica, es decir, que no alcanzamos a entender, que se puede ser pobre materialmente, pero rico espiritualmente. Y hay quien es muy rico materialmente y muy pobre espiritualmente. Eso es lo que está queriendo decir el Señor. Podemos ser muy pobres materialmente y ser espiritualmente muy ricos y sentirnos muy bien realizados como personas. ¿O no? Porque comparados con otras personas que tienen materialmente mucho más que nosotros, pero los vemos más felices, porque yo conozco muchas personas que tienen mucho materialmente, o lo vemos en la televisión o en las redes, y después sus vidas son un verdadero fracaso. Sin embargo, se puede ser rico en términos materiales y vivir dentro siendo un pobre miserable en términos espirituales. Con esto el Señor no está legitimando la pobreza, ni la autocomplacencia de decir aquí me quedo porque el Señor me quiere pobre, no. Está dotando de dignidad, nos está dotando de dignidad haciendo visibles y partícipes del reino de Dios a una gran parte del mundo, que somos la inmensa mayoría, que somos los pobres. Somos pobres. Un mundo invisible y olvidado, como son los pobres, los necesitados, que necesitan ser cuidados y atendidos, aún más pobres que nosotros, los pobres de solemnidad que decimos. El Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿qué hace? Perpetúa la pobreza, la desigualdad social. No es capaz de acabar con ella. Ese es el camino que Jesús nos enseña. Y nos invita a vivir, en muchos sentidos, es transitar el camino del mundo al revés. Esto que nos enseña el Señor en las bienaventuranzas. En muchos sentidos es transitar el mundo al revés, donde los pobres pueden llegar a ser los más ricos y los más ricos pueden llegar a ser muy pobres. Ese es el sentido de las bienaventuranzas. Llegamos, por último, al punto número 3. Nosotros, los del camino. Porque hemos visto que Jesús es el camino, acabamos de ver a Jesús en el camino, cómo transitaba Él el camino y nos enseñaba el camino al Padre, y ahora nosotros somos los del camino. ¿La habéis oído alguna vez, esta expresión? Dice Proverbios 3, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Me encanta Proverbios 3, me encanta, de principio a fin. Tiene unas enseñanzas para la vida tremendas. Mirad, el primer nombre que recibieron los seguidores de Jesús fue los del camino. ¿Lo sabíais?
Un nombre que realmente es importante porque era el que se dieron ellos a ellos mismos. Cristianos les fue dado por otros, por gente que no era creyente, y además creo que el origen está en Antioquía, pero los del camino se lo dieron ellos a ellos mismos. Si elegimos el camino que Jesús nos muestra, hemos de saber que este camino es un camino de seguimiento y obediencia, que son la clave para tener una relación con Jesús. Seguimiento y obediencia, seguimiento y obediencia. Si hay seguimiento, hay relación. Es que no hay otra. Si hay relación, debe haber obediencia. Si hay obediencia, hay fe. ¿Lo hemos entendido? Si hay seguimiento, es que hay una relación. Yo no sigo a nadie con quien no me relacione, a quien no conozca. Si hay una relación, Señor, seguir te quiero, guiado por tu cruz, como dirá aquel himno también. Pues entonces, si hay un seguimiento, hay una obediencia. Si hay obediencia, es porque hay fe. Es porque hay fe. Esta debe ser nuestra respuesta al llamado de Jesús a transitar por sus caminos. Porque Jesús no es una idea, no es una filosofía, es una persona. Jesús es una persona. Una persona que pide dentro del seguimiento renuncias y compromisos. Esa es la realidad, hermanos. El Señor pide renuncias y compromisos. Renuncias al camino ancho y compromiso con el camino estrecho. ¿Lo veis? ¿Cómo es así? Porque hay un dinamismo en ese camino y un cambio, es decir, una metanoia. La metanoia es la palabra que se utiliza para decir que hay un cambio. Mirad, Mateo 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Y qué decía el Señor cuando comenzó a predicar? El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos, porque el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí que tiene que haber una metanoia, un cambio. Sin embargo, el llamado a transitar este camino siempre es una invitación y nunca una imposición. Jamás el Señor impone nada. Él nos invita. Muchos le seguían y al oír sus palabras decían, dura palabra es esta. Y él se giraba y decía, ¿queréis vosotros iros también? A ver, Jesús, yo me pongo en la mentalidad de Jesús. Jesús, acabas de fundar una nueva religión, acabas de venir al mundo, ya cuesta que te sigan. Te están siguiendo, estás formando una iglesia. Aquí en Alginete estamos formando una iglesia, somos 10 personas, 12 personas. Y alguien viene y te dice, es que lo que acabas de predicar es un poco duro. Y tú le dices, bueno, intentaré la semana que viene adaptarlo un poquito más a ti. El Señor dijo, ¿queréis vosotros también iros? Porque no voy a cambiar mi discurso. Esto es lo que hay. Renuncia y obediencia. Sin embargo, el llamado a transitar este camino siempre es la invitación, como hemos dicho, y nunca una imposición. Ahora bien, una vez aceptada esta invitación del Señor, no debemos esperar de Él, porque a veces lo hacemos, planes preconcebidos, ni un programa predeterminado ni detallado. Va a pasar esto en tal día, no os preocupéis, hijos míos, porque esto va a ir así, así y así. No, eso no va a ocurrir. El Señor no funciona así. Entonces, ¿para qué necesitaríamos fe? ¿Para qué necesitaríamos orar? ¿Para qué necesitaríamos depender del Señor, verdad? No se explican los motivos, el Señor no explica los motivos. Lo importante es la llamada que Jesús nos hace a seguirle, que es el camino y que al fin y al cabo es tan trascendente como una llamada a darse a la tarea de predicar la salvación entre las personas. Ese es el llamado que nos hace el Señor, tan trascendente y tan importante que nos llama ¿a qué? A nuestra salvación primero y después a que prediquemos la salvación a otras personas, traslademos el reino de Dios aquí y ahora, en este mundo. El camino que transitamos no es un camino de poder y reconocimiento. La Iglesia no transita esos caminos y por transitar esos caminos de poder y reconocimiento pasó lo que pasó en 1517. ¿Qué pasó en 1517? La Reforma Protestante.
porque el reino de Dios no es el reino de Dios del poder. Y la Iglesia no puede transitar ese camino. Nosotros, los del camino, debemos tener cuidado con esto, porque cuando trasladamos a otros el mensaje del reino de Dios desde una base donde su palabra se convierte en pura religión y religiosidad, la influencia social, las normas y preceptos humanos que hay que cumplir en nombre de Dios, estamos trasladando un mensaje deconstruyendo la palabra de Dios. En vez de construir, deconstruimos. En términos de Masterchef, deconstruimos. La teología del reino de Dios es decir, destruimos los cimientos de la palabra de Dios para construir nosotros un pilar donde colocar y venerar a un Dios de escayola. Eso es lo que hacemos cuando queremos que las personas se adapten a cosas, a preceptos, a religiones, a normas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, porque buscan nuestro reconocimiento y nuestro poder de querer ser algo dentro del pueblo de Dios. Uno de los objetivos principales del discurso de Jesús siempre fue dinamitar esta idea preconcebida del poder religioso y sus privilegios, porque se lo dijo a los fariseos, o no se lo dijo a los fariseos una y otra vez. El poder del reino de Dios siempre pasa por, os lo voy a decir, servir y ser siervo. Ese es el poder del reino de Dios, servir y ser siervo. Dando ejemplo como Jesús lo dio. Ese es el único poder que puede ostentar un hijo de Dios. Ceñirse la toalla y lavar los pies, y además lavarle los pies a Judas. ¿Lo habéis pensado? No lavarle los pies a mis hermanos que están aquí, que tanto amo. No, lavarle los pies a Judas. Nosotros, los del camino, debemos tener muy claro lo que es el reino de Dios y el seguimiento de Jesús en su camino. Es su camino, porque es suyo, el que Él abrió para nosotros, enseñándonos y dando con ello el qué, su vida. Y por último, el reino de Dios y la Iglesia requiere un pueblo, el reino de Dios, que lo acoja y lo visibilice. La Iglesia tiene que visibilizar a Jesús. Es por eso que la fe cristiana debe proclamar y exaltar a la persona de Jesús siempre, siempre. La muerte de Jesús hizo posible, entre otras cosas, la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta que el Señor no murió y resucitó, el Espíritu Santo no vino. Su Iglesia debe proclamar el poder del Espíritu Santo. Lo debe proclamar, que Jesús es Señor y Cristo y que Dios reina sobre su pueblo. Anunciar con gozo y alegría que Jesús es el Rey. Fijaos qué tarea tenemos por delante. Su Iglesia debe proclamar el poder del Espíritu Santo, el que Él nos da para vivir. Anunciar con gran gozo y alegría que Dios reina, no que reinará, no, Dios reina en presente. Y anunciar con gran gozo y alegría que Jesús es el Rey. La Iglesia debe estar unida en Cristo y proclamar a partir de la teología del recuerdo. La teología del Espíritu Santo es la teología del recuerdo, la que nos trae a la mente todo lo que yo os he enseñado. Eso lo dirá el Señor. Él os traerá y os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la teología del recuerdo. Que hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida, siendo liberados del pecado solo por la sangre de Cristo. Eso es lo que tenemos que predicar. Ese es el camino que nos enseñó el Señor y por el cual debemos transitar sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Jesús es el único camino al Padre, el único, al cielo. No hay otro camino por el cual llegar. Mirad, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Y nadie viene al Padre sino por mí. No es fácil el camino del cristiano, nadie ha dicho que sea fácil. Y a mí las palabras que más me han ayudado a crecer en el camino del Señor son: ahora no, de momento no y definitivamente no. Esas son las palabras que más me han ayudado a crecer en el camino del Señor, porque el camino es suyo, la Iglesia es suya, nosotros somos suyos y este mundo es suyo. Así que el Señor nos ayude a transitar este camino que el Señor le costó su vida. Amén.